Buenos días, soy el licenciado Leandro Vladimir Aguilera Peña de la Asociación Jurídica Cubana y hoy vamos a tocar un tema de suma importancia en el derecho hoy en día. No solo para el derecho penal, aunque vamos a enfocarnos específicamente en el derecho penal, pero también este tema es importante tanto para el derecho civil, administrativo, económico, laboral, en sentido general. Estamos hablando del debido proceso. Y creemos que para empezar debemos ver primero qué cosa es el debido proceso, para que puedan entender las diferentes facetas, los diferentes elementos que integran este debido proceso. El debido proceso no es más que el conjunto de normas, procedimientos, reglas que rigen, que el Estado impone para que se ejecute la debida defensa de un imputado. O sea, son los principios y las normas por los cuales se rige que se ejecute una defensa del imputado, del sancionado, de acuerdo a lo establecido en la ley. El debido proceso, para poderlo llegar al entendimiento de qué cosa es hoy el debido proceso, vamos a hablar del debido proceso, un pequeño bosquejo histórico desde la antigüedad hasta nuestros días. En la antigüedad, por supuesto, no existía este principio. Este principio surgió a partir del derecho anglosajón en el año 1215 por unas cláusulas dictadas, la cláusula específicamente la 39 en la Carta Magna Libertatum, o sea, la Carta Magna, lo que llamamos hoy Constitución, dictada en el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más conocido en la historia como Juan Sin Tierra. Por lo tanto, a partir de ese año de 1215 es que se empieza a hablar de debido proceso. Anteriormente existían, para lo que es resolver los conflictos entre las personas, existían normas, procedimientos, pero rituales, no escritos. Existía la famosa ley del talión, que aunque parezca algo risible, no, de verdad existía, que era de ojo por ojo, diente por diente. Existía lo que era la impartición de justicia por los reyes, principalmente esto en el derecho romano, que es la fuente de la jurisprudencia cubana actual, el derecho romano, que los mismos reyes impartían la justicia con el acusado y el reo y las personas que estaban estableciendo la acusación. En todo este proceso también existió el llamado periodo de la Santa Inquisición. Todos sabemos lo que era la Santa Inquisición. Esto se llevó a cabo principalmente por temas religiosos. Cualquier persona imputaba a otra persona algún hecho, algún problema, y rápidamente se constituían tribunales religiosos y juzgaban a esa persona violando lo que establece hoy el debido proceso. Una de las reglas del debido proceso, que es el trato cruel, las torturas y demás, para lograr una confesión del reo. En Cuba, como ya dijimos, las normas provenían del derecho romano. Por lo tanto, en Cuba no existía debido proceso en su momento. Estas normas, que vuelvo a repetir, surgieron del derecho anglosajón, de la palabra due process of law, que más o menos traducido quiere decir debido proceso legal. Como ya dije, fueron promulgadas por el rey Juan I de Inglaterra, pero con el transcurso del tiempo en Inglaterra como tal se fueron diluyendo hasta llegar a desaparecer. Estas normas se diluyeron del derecho inglés y fueron tomadas entonces por la Constitución de los Estados Unidos. Gracias a Dios que Estados Unidos, bueno, se liberó, era una colonia inglesa y retomó esto del debido proceso, y aquí es cuando pasa a América este concepto del debido proceso. Como vemos, hablé de constitución y aquí viene un carácter de debido proceso, que es el carácter dualista, o sea, que está recogido como norma primaria en las constituciones de los estados y a la vez también los recogen las normas sustantivas, que son las leyes de procedimiento penal, que tienen diferentes nombres, diferentes significados en cada país. En Cuba rigió desde el año 1882 hasta el año 1975. Fíjense qué periodo de tiempo. El Código de Defensa Social, que es lo que actualmente es el Código Penal, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la Ley de Procedimiento Penal actualmente. Estas eran los que regían en España, dictadas por el rey de España en ese momento. Y fueron trasladadas a Cuba como colonia, en fin, de la metrópoli española.
Por supuesto, al instaurarse la República con toda la influencia de los Estados Unidos en Cuba, todas estas normas, todo este Código de Defensa Social, esta ley de enjuiciamiento criminal fueron sufriendo modificaciones y se le fue incluyendo el debido proceso, que antes lo recogía algunos aspectos pero de forma un poco tímida. Incluso en la Constitución de 1940, que fue una de las más avanzadas y progresistas para su momento en la región, se recogió ya el debido proceso como tal. Ahora, en la actualidad, en la Ley de Procedimiento Penal, que también ha sufrido modificaciones dictadas en el año 1975 por el Consejo de Ministros, es donde se recoge exactamente todas las reglas, todas las normas, todos estos principios que rigen el debido proceso. Vamos a ver cuáles son estos principios, cuáles son estas reglas. Todos conocemos la presunción de inocencia, todos conocemos el derecho a una defensa letrada, todos conocemos el derecho a un tribunal imparcial o a un juez imparcial, pero esto lleva otras normas, otros principios, otras reglas que son inviolables para lograr al final una verdadera defensa, un verdadero juicio justo contra cualquier inculpado. Una de las cosas que tenemos es el registro en vivienda habitada. Ya de esto se ha hablado bastante, pero bueno, lo voy a tocar someramente porque esto es uno de los elementos que integran, una de las reglas que integran el debido proceso. Registro de vivienda habitada. Todos sabemos que para que la policía, en este caso de Cuba, pueda entrar y revisar una vivienda, tiene primero que venir con una orden de registro. Tienen que acudir los testigos, tienen que venir expresamente a buscar algo, algún objeto específico, algún elemento que induzcan al delito que se le está imputando a esa persona. Si no incumplen en los horarios establecidos, si incumplen alguno de estos elementos, ya esa orden de registro, ese registro en vivienda habitada, ya se convierte en un registro ilegal. Igualmente tenemos, sin cargos no hay arresto. ¿Qué quiere decir esto? Si a nadie se le imputa por escrito un delito, no puede ser arrestado. Y esto conlleva al tercer principio, el principio de habeas corpus. ¿Qué cosa es el habeas corpus? Que toda persona que es arrestada tiene que ser arrestada por una causa justa, por haber cometido algún delito. No puede ser arrestado ilegalmente, no puede ser arrestado sin una imputación, porque entonces hay que presentarlo al tribunal y el tribunal debe conceder la libertad de esa persona si se demuestra la injusticia de este arresto. Y también esto nos lleva a las medidas cautelares, que es otro de los elementos del debido proceso. ¿Qué cosas son las medidas cautelares? La prisión provisional, la fianza en efectivo, la fianza moral, lo que conocemos en Cuba como OCA, o sea, obligación contraída en acta. O sea, una persona no puede estar privada de libertad esperando un juicio durante mucho tiempo. Debe ser el juicio expedito, debe ser sin dilaciones, debe ser lo más rápido posible. Porque si no, existen estas medidas para sustituir a la privativa de libertad provisional hasta tanto se celebre el juicio y que sea el tribunal el que determine la pena si es declarado culpable o no. También tenemos la autoincriminación, violencia o intimidación. O sea, nadie puede ser obligado a declarar en contra suya, que era lo que vimos que pasaba en los juicios que se celebraban por la Santa Inquisición. O sea, las personas se le torturaba, las personas se abusaba físicamente de ellos para que confesaran un delito que muchas veces no habían cometido por la simple acusación de otra persona. Nadie aquí se le puede someter a trato injusto, castigos crueles, castigos inusuales, que es otra de las reglas del debido proceso. Y tenemos como último la non bis in idem, que no es otra cosa que la cosa juzgada. O sea, nadie puede ser juzgado por el mismo hecho si ya fue previamente sancionado por un tribunal. Si ya usted ha sido sancionado por un hecho delictivo, no se lo pueden volver a imputar. Y esto se cumple tanto en el derecho penal como en el civil, administrativo, en todas las demás ramas del derecho. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Esto es lo que llamamos en derecho el principio de cosa juzgada, o non bis in idem. Vamos a entrar a la fase del juicio oral. El juicio oral, antes de llegar a la fase del juicio oral, existe una fase que es la fase preparatoria del juicio, que es la fase en que al imputado se le
y valga la redundancia, se le imputa un delito donde tiene derecho a un abogado defensor, tiene derecho a proponer pruebas, tiene derecho a rebatir las pruebas de la parte acusadora, tiene derecho a rebatir las pruebas, como ya dije, pero también está en la obligación de aportar las pruebas que la parte acusatoria pida. Los testigos igualmente tienen derecho a aportar testigos, a que se oigan los testigos, que se incluyan en el expediente de fase preparatoria o aportarlos en el momento de la vista del juicio oral en el tribunal. Aquí la persona no es un objeto, el acusado no es un objeto dentro de esta fase, es un sujeto más, tiene iguales derechos, iguales obligaciones que las demás partes. Hablo del fiscal, hablo del instructor policial. Y como tal, representado por su abogado. Hablamos ya de la modificación de las medidas cautelares. Existen varias medidas que también en el transcurso del proceso deben ser aplicadas estas medidas cautelares. No solo la prisión provisional, ya hablamos de la fianza, ya hablamos de la OCA. O sea, el abogado defensor tiene derecho a solicitar que se modifiquen estas medidas si ve que el juicio se dilata, si ve que no existen los elementos suficientes como para mantener privado de libertad por tanto tiempo, hasta tanto no se celebre el juicio de esta persona, el abogado, y tiene derecho a ser oído por el tribunal, y tiene derecho a que el tribunal dictamine, y tiene derecho incluso a recurrir esta sentencia del tribunal o este auto, porque esto se dictamina mediante auto, para que se modifiquen estas medidas cautelares. Ahora que estábamos hablando de la presencia del abogado, del letrado defensor en la fase esta de juicio oral, queremos introducir un elemento muy importante que no existen en las otras legislaciones, principalmente la legislación anglosajona, que es la más diferenciada de la legislación romana, que es la que nos regimos nosotros, que es la presencia del abogado. ¿En qué fase se presenta el abogado? En la anglosajona, desde el mismo momento que el reo se le imputa el delito, tiene derecho a que la presencia del abogado, incluso puede abstenerse de declarar si no tiene el abogado presente. En nuestra legislación, en nuestro contexto jurídico, en nuestra jurisprudencia, esto no ocurre de esta forma. Nosotros, cuando la persona es detenida por haberle inculpado algún tipo de delito, hay que esperar 7 días para que el abogado pueda hacer presencia. Ya en 7 días el instructor ha hecho una serie de fases de interrogatorio al acusado, interrogatorio a testigos, pruebas de instrucción, que desconoce completamente el abogado. Incluso el número de expediente de fase preparatoria se le da a los 7 días. En ese momento es que esta persona puede designar a su abogado. Por lo que vemos que no se cumple exactamente lo que establece la ley. No se cumple exactamente el debido proceso. O sea, no tiene iguales derechos, no tiene participación igual que las otras partes en el transcurso del proceso el acusado. ¿Por qué? Porque no tiene una defensa letrada hasta los 7 días posteriores de haber sido detenido e inculpado por algún tipo de delito. Igual ocurre con la proposición y aceptación de los testigos. Por lo general, un acusado propone a través de su abogado defensor testigos, propone pruebas y tienen que recorrer un laberinto tan enreversado de mecanismos, llegar a un tribunal para que se acepten esas pruebas que casi nunca se aceptan. Solamente se vienen a aceptar en el momento de evacuar las conclusiones provisionales por parte de la defensa para que el tribunal las acepte. Pero como vemos, ya en ese momento no existe un periodo de tiempo para poder rebatir, para poder discernir bien estas pruebas y poder celebrar un verdadero juicio justo. Como vemos, el debido proceso es muy importante, está recogido incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está incluido en todas las convenciones sobre derechos humanos que existen en el mundo, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos, porque ya el debido proceso ya no se considera solo como parte del derecho como tal, no, se considera ya como un derecho humano esencial y tangible para la persona. Ya está recogido así, que es inviolable. Y como dijimos anteriormente, está recogido en la Constitución de la República como norma primera, como ley fundamental del país, y está recogido en las legislaciones sustantivas, que en este caso de Cuba es la Ley de Procedimiento Penal.
Existen otros elementos para hablar del debido proceso, que son los recursos. Cuando la persona ya es sancionada, ya es juzgada y sancionada por el tribunal, la persona tiene derecho a que un tribunal superior con jueces de superior jerarquía y distintos a los jueces inferiores revisen el expediente y dictaminen nuevas sentencias. Se consideran que existen los elementos. Eso es parte también del debido proceso. Igualmente en Cuba existe un procedimiento que no es un recurso como tal, es un procedimiento especial, que es la última instancia que tiene un acusado, que es el procedimiento especial de revisión, que no sustituye, no interrumpe el cumplimiento de la sanción, porque como ya dijimos, no es un recurso, es un proceso especial, pero igualmente puede revertir en beneficio al reo si se aportan nuevos elementos que no se vieron, que surgieron nuevos y que no se vieron durante el transcurso de toda la fase preparatoria y de todo el juicio oral. Como ven, este principio del debido proceso es un principio fundamental, un principio esencial, un principio humano, donde se garantiza plenamente por parte del Estado que se cumplan todos los derechos y todas las obligaciones para con un acusado. Esto es en sentido general qué cosa es el debido proceso. Existen muchos más elementos que se van a ir tocando uno a uno en diferentes conferencias que daremos posteriormente, con más amplitud, con más comparación, comparado con otras legislaciones, con otros sistemas judiciales, pero en Cuba en general estos son los principios que rigen el debido proceso. Diga usted. Ok. Profesor, si usted fuera un legislador y pudiera tener la oportunidad de ser un constituyente de una nueva ley fundamental, sí, ¿qué cambios introduciría usted para garantizar precisamente que ese debido proceso se haga de una manera más justa, de acuerdo a cómo se hace hoy en Cuba? ¿Qué elementos deben cambiar en la ley para que ese proceso sea completamente justo? Mira, primero voy a empezar por responderte. La ley, la Constitución y la ley de procedimiento penal cubana, en lo que es materia del debido proceso, son bastante completas. Ahora, el problema es que no se cumple en esta fase del debido proceso. Estamos hablando la intervención, esta parte de que el abogado intervenga a los 7 días, yo lo cambiaría. El abogado que se presente en el mismo momento en que la persona es detenida, como existe en el derecho anglosajón. Incluso se está hablando de algunas modificaciones en la ley de procedimientos que este elemento se va a introducir. Introduciría la figura de un jurado, de un solo juez y un jurado, no 5 jueces, como existe ahora, 3 de acuerdo al tipo de pena, o 5 si la pena es mayor de 8 años, 3 hasta los 8 años. Introduciría este cambio, este elemento, pero lo introduciría en la práctica, porque prácticamente estos dos elementos que le dije sí lo introduciría como modificaciones, pero el resto de los elementos ya existen en la ley, lo que lo llevaría a la práctica y llevaría también, introduciría una nueva figura en el sentido de cualquier violación en cualquier etapa del proceso, del debido proceso, tanto de la fase preparatoria como hasta el momento en que termina el juicio oral, que ya es sancionado, es dictada una sentencia, yo poder recurrir contra ese juez, contra ese instructor, contra ese fiscal que intervino, poderle reclamar incluso, si es posible, hasta una figura delictiva. Yo soy partidario de eso, introducir una figura delictiva para esos jueces, esos instructores y esos funcionarios que llegaron a esta etapa violando alguna de estas reglas, algunos de estos principios que rigen el debido proceso. Ese es mi criterio. Diga usted. Profe, a ver, ¿usted considera que eso que usted acaba de decir ahora se resolvería en Cuba si se creara un tribunal de garantías constitucionales? Eso sería lo ideal. El Tribunal de Garantías Constitucionales es el que llevaría, debía haber hecho esta figura delictiva que yo dije que me gustaría mucho que se introdujera, que puede ser a través de este mismo Tribunal de Garantías Constitucionales, para cuando haya alguna violación poder acudir a este tribunal con jueces imparciales, jueces que nadie conoció, que no intervinieron nunca en este proceso, no tienen ninguna relación y que sea independiente del Estado. No parte del mecanismo del Estado, independiente de este Tribunal de Garantías Constitucionales. Yo pienso que sería el lugar ideal, como existe en la mayor parte del mundo,
el lugar ideal para resolver todas estas violaciones al debido proceso, que Cuba las reconoce. A ver, diga usted. Profesor, he conocido en los últimos días que algunos grupos de abogados independientes que han fundado organizaciones con el fin de asesorar legalmente a algunas personas que sienten que han sido maltratadas por las propias instituciones legales cubanas. De hecho, usted anunció al principio de la conferencia que pertenece a una asociación de abogados. ¿Cree usted que este tipo de asociaciones independientes de abogados juegan un papel determinante en el ambiente jurídico de una sociedad como la cubana? Claro que juega ese papel. Primero, están aplicando un axioma, un principio que existe mundial y que Cuba lo reconoce al menos en palabras, que es el libre ejercicio de la abogacía. Pero, por lo que me estás diciendo, están coadyuvando, están ayudando al conocimiento jurídico de la población que muchas veces cuando viene a solicitar nuestros servicios es porque fueron a los organismos, las instituciones que tiene el Estado, llámese bufete colectivo, llámese oficinas de atención de los diferentes organismos, y no reciben las respuestas adecuadas, o se las dan ambiguamente y al final no resolvieron nada y acuden a nosotros porque saben que nosotros le decimos las cosas como lo establece la ley y lo llevamos por el camino que establece la ley para resolver esos problemas. ¿Cómo no? Estas organizaciones, estos grupos de abogados están, yo creo que haciendo el trabajo que debía haber hecho el Estado a través de sus organizaciones. Y principalmente, como estaba diciendo, el conocimiento jurídico, la divulgación de las leyes tal y cual son. Por último, una pregunta más. Sí, todo lo que desee. Profesor, yo he escuchado muchas personas decir, sobre todo las que han sido sancionadas por estos delitos que se llaman contra la seguridad del Estado, y que muchas veces no están bien definidos exactamente cuáles son, o el interés de la nación y cosas de ese tipo, que en ese tipo de juicio, tanto el abogado como el juez como el fiscal en realidad parecen tres fiscales. ¿Qué usted me diría sobre esa frase? En el derecho y en el derecho cubano se habla de que tanto el fiscal como el juez como el abogado defensor tienen iguales participación, iguales derechos, pero esto, como vemos en la práctica, no sucede así. Por lo general, en estos juicios contra la seguridad del Estado, los abogados de bufete colectivo, que son los que representan a estas personas, casi ninguno quiere presentarse, o sea, contratar a ese acusado para defenderlo ante un tribunal, para representarlo ante un tribunal. ¿Por qué? Porque por lo general cuando van al tribunal suceden dos cosas. Primero, ya ese hecho está prejuzgado. Sin haber celebrado el juicio oral, ya ese hecho está prejuzgado. Esa es una. Y otra, que te instruyen al abogado cómo debe ser la representación. Y conozco muchos ejemplos que incluso han sido después, el abogado defensor ha sido amonestado, ha sido recurrido. ¿Por qué? Porque se le ha dicho, te dijimos que lo representaras, no que lo defendieras. Eso ocurre mucho en Cuba. Hasta aquí nuestra conferencia de hoy. En próximas emisiones vamos a tratar estos temas un poco más casuísticamente cada uno. Vamos a tratar la figura como tal de la fase preparatoria, la figura como tal del juicio oral, la figura como tal de los recursos y otros temas que van a ser de mucho interés, sabiendo de que estas conferencias van a ser vistas en todo el país, van a ser distribuidas para todos. Agradecemos la presencia y las preguntas de todos los aquí presentes. Cualquier duda, cualquier interés de obtener estos materiales y demás, pueden escribirnos a través del correo que va a aparecer en pantalla una vez vista esta conferencia. Les agradezco mucho su presencia y muy buenos días.